Amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. El gobierno de México dice que no hay censura en el país. Los hechos, la realidad, dice otra cosa. Así, por ejemplo, en Campeche, el periodista Jorge Luis González Valdés está impedido de nombrar a la gobernadora del estado. Por otro lado, el diario digital campechano Tribuna estará sujeto a censura previa. En Sonora, la ciudadana Carla Estrella tiene que ofrecer disculpas en sus redes sociales a una pareja de políticos de Morena durante 30 días. En Tamaulipas, una autoridad de ese estado ordenó al periodista Héctor de Mauleón y al periódico El Universal que bajen de internet una investigación sobre una red dedicada al huachicol. Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral ordenó a la periodista Laura Brujés que revele la identidad de las fuentes que consultó para escribir un artículo sobre el uso de acordeones en la pasada votación judicial. Y ejemplos hay otros, en Puebla, en Veracruz, etcétera. Para hablar de este tema está con nosotros el licenciado en Derecho Mario Rosales Betancourt, quien es también periodista y profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de la capital de nuestro país. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias a ti. Desde luego aprovecho la oportunidad para desearte, pues, que las cosas vayan muy bien en tu casa, en todos esos aspectos, aún en la problemática que podamos tener en el país. Lo importante es que nosotros podamos estar bien. Igualmente, nuestros deseos de familia para ti, para todos en tu hogar, Mario. Oye, dicen gobernar por el pueblo, del pueblo y para el pueblo, pero antes de entrar al tema de la censura, te pregunto, ¿qué es el pueblo? Mira, el pueblo es un concepto. El pueblo no existe. O sea, no es algo real, es simplemente que ya desde épocas muy antiguas, los que se identificaban con una doctrina, por ejemplo, religiosa, entonces el pueblo de Dios eran los judíos, luego los griegos y los romanos se sentían un pueblo especial, los romanos, pues porque eran hijos del dios Marte y de la diosa Venus, y en fin, ese concepto, pues era simplemente de los que compartían un mismo territorio, una misma religión, etcétera. Ya llegamos al momento del liberalismo, donde se le quiere poner freno y evitar los abusos del poder. Entonces, los grandes pensadores de ese momento, de la Revolución Francesa, por ejemplo, como particularmente Jacobo Rousseau, es el que inventa este concepto que tal cual está en nuestra Constitución de la soberanía popular. ¿Qué es lo que se quería? Antes el soberano era la persona o el grupo de poder que tenía la exclusividad de tomar todas las decisiones y para evitarlo, sobre todo porque si el soberano entre sus atribuciones tenía la de crear y la de
cambiar las leyes, pues era negativo que una sola persona, un solo grupo, tuviese esa potestad. Entonces se estableció que la soberanía no radica en una persona o en un grupo, ni siquiera en una clase, sino en el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo somos todos, el pueblo es un conjunto, entonces simple y sencillamente de lo que se trataba era de que nadie, por decir, estoy por encima de la ley, por encima de la Constitución. ¿Por qué? Porque el soberano ya no es el rey, el soberano es el pueblo. Entonces, ya se establece como concepto que el pueblo, evidentemente, pues, para empezar, es una entelequia, pues nunca se reúne, nunca toma decisiones, pero se inventan mecanismos de representación. A veces la representación puede ser incluso el que el hijo de un rey es rey, y por lo tanto es soberano, pero ya con una limitante, y desde luego surge el concepto de democracia. Esto es, el pueblo elige a sus gobernantes. Ese concepto, pues, tendría esa situación de que el pueblo decide, pero la verdad es de que esto no ha sucedido, para empezar en México nunca, y en muy pocos lugares del mundo. Simplemente hay más o menos democracia, más o menos participación del pueblo. Entonces, la realidad que vivimos es que no es quien gobierna el que decide el pueblo, sino quien gobierna es quien tiene la mayor capacidad de manipular al pueblo, ya sea con engaños, con mentiras, con dávidas, con miedos, con lo que sea. El que tiene esa capacidad de, eh, digamos, tener la conciencia, por alguien habla de que la transformación es la transformación de las conciencias, hace que, pues a través de una eh, idea de que es lo mejor, se tenga un apoyo popular. Pero no es el pueblo el que decide. En algunas democracias, por ejemplo, sí es realmente el pueblo el que decide quién es el presidente o el diputado, el senador, lo que sea. Aquí no. Aquí hay defectos. Primero, lo que realmente hemos vivido en México es una partidocracia. ¿Por qué? Porque el pueblo se le llama a participar en las elecciones, pero no vota por quien él quiera. Formalmente tú votas porque quieres, no es cierto. Votas por quienes los partidos te proponen como candidatos. Entonces, en los partidos como los que hemos tenido, en donde no hay democracia interna real, en donde los candidatos son de decisión de alguien, ya sea el líder, ya sea el presidente en turno, quien sea, pues simplemente te abren estas 3 o 4 opciones, o 5, las que sean, y además con dados cargados en beneficio de quien tiene el poder. Resultado, no hay una verdadera decisión del pueblo, porque el pueblo solamente puede votar, no sé, en este caso, por la doctora Claudia Sheinbaum, por Xóchitl Gálvez, por el del Movimiento Ciudadano, y nada más. No había, la opción es que yo creo que es mejor que estas 3, 4 personas, alguien que tiene una gran honestidad, una gran capacidad, no, simplemente son los que proponen los candidatos. Por lo menos en este aspecto, Estados Unidos tiene una base, otros países donde hay elecciones primarias y entonces los candidatos son electos. El otro aspecto que realmente hace dudar de que el pueblo sea el que decide y que realmente es una manipulación, una mentira, un engaño de los poderosos, y no lo digo solo en México, en muchos países, es que el pueblo, para que verdaderamente sea una elección democrática, tiene que estar informado, tiene que haber una importante participación y sobre todo tiene que haber una libertad de elección. Si está cooptada por regalos, por beneficios, sí, como la que vimos realmente de las peores elecciones, yo creo que hemos visto, es la del Poder Judicial con los acordeones. La gente no votó libremente, votó por los que tenían el acordeón y razón, pues porque eh,
tenía miedo de perder los beneficios económicos, las ventajas, o se les habían ofrecido cosas. Entonces, realmente no es el pueblo. Realmente, pues, cierro con esto, es quien tiene esa capacidad de maniobrar al pueblo, engañar al pueblo. Esto ya desde Aristóteles se llama demagogia o concracia, diría Plotino. Entonces, son gobiernos en los que no es el pueblo, sino es alguien que manipula al pueblo, el que manda. Alguien que manipula al pueblo y que además ejerce una extrema censura, una censura que se puede agravar a partir de que en septiembre entren los jueces, los magistrados y ministros electos en esa elección del Poder Judicial y que estarán a modo del sistema, Mario. Así es, y ya lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, lo que está sucediendo en el estado de Campeche es verdaderamente atroz. O sea, una juez de consigna, pues ya decidió que un periodista no puede ni siquiera mencionar el nombre de la gobernadora, que se estableció una censura, está pues un medio de comunicación de alguna manera intervenido. Sea, realmente cosas atroces. Bien decía Francisco Zarco que la principal característica de la democracia es que el pueblo debe estar bien informado. Decía él, quitadme todas las libertades, pero darme la libertad de opinar, de decidir, de criticar. Porque si quitamos esa libertad, se suprimen todas las demás. Los únicos medios de defensa que tiene el pueblo para realmente evitar los excesos del poder negativos son, uno, un poder judicial autónomo, y eso es precisamente lo que se está perdiendo. Y la otra es una prensa libre que pueda hacer críticas y señalamientos reales. Si lo que estamos viendo, el Poder Judicial cada vez es más dependiente y el peligro es que el 1 de septiembre pues sea todavía más. Entonces, esto es una amenaza no solo a los periodistas, porque ¿qué es lo que va a pasar? Si ahorita ya estamos viendo este tipo de excesos claramente violatorios de la Constitución, de los derechos humanos, incluso a nivel internacional, si se logra que ya haya jueces de a modo, el Estado puede decidir violar fragantemente una norma constitucional y decomisar un periódico, por decir algo, y no hay medio de defensa, porque los jueces van a decir, no, 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 es un decomiso total, incluso si se viola la Constitución, ya ni siquiera hay la posibilidad de una controversia constitucional, porque la mayoría de la Corte va a estar, digamos, íntimamente vinculado al gobierno. Entonces, la única cuestión que queda todavía como oposición al propio gobierno es quienes tienen esa posibilidad de libremente poder expresarse. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que se les está atacando, se les está atacando, se le quitan oportunidades, vemos que hay una serie de censuras. La censura por naturaleza la hace el Estado. En alguna época, pues sí, pudo haber grupos, por ejemplo, religiosos, etcétera, que hicieran censura, pero actualmente es el Estado, los gobiernos, en todos los niveles. Y hay situaciones que pueden ir desde la situación en la que se mata a los periodistas. México es de los países donde más peligroso es ejercer el periodismo. Situaciones en donde el periodista pueda perder su empleo, situaciones en donde el periodista tenga que, pues, enfrentarse, no sé, a una auditoría fiscal, a lo que está sucediendo actualmente, el daño moral y de acciones judiciales, de difamación. Entonces, ya vemos que está pasando no contra periodistas, sino contra personas. Contra un abogado norteamericano que dijo cosas, pues vamos a hacer esto, pues, ni siquiera es competente, pero simplemente
vamos a utilizar el poder que tenemos para que salga una sentencia que no va a servir para nada porque no la puede aplicar en Estados Unidos, o la que se está haciendo por parte de una ministra de la Corte contra el rector, ex rector, contra el ex rector de la propia UNAM. Entonces, es lo que ha pasado. Ya tenemos muchos casos de periodistas, de compañeros que han sido afectados por decisiones y resoluciones judiciales que van a eh, ocasionar el que eh, arriesguen su patrimonio. Y además a esto le sumas que los medios de comunicación, la mayoría, pues son intereses, tienen un carácter de empresas que si en un momento determinado pues no se alinean, pues resulta que pueden ser muy afectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la censura estatal se suma la autocensura de los propietarios y eso hace que realmente haya muchas dificultades para ejercer la libertad de expresión y con eso se nos priva a los ciudadanos de a pie del derecho a la información. Entonces, realmente lo que estamos viendo, porque está dando en varios estados y a nivel federal con las nuevas leyes, con la de comunicación y desde luego con la reforma del Poder Judicial, es que los ciudadanos ya no van a poder defender su derecho y sin que haya forma de defender ese derecho, pues ¿qué es lo que está pasando? Se le cree totalmente a los medios que ya están cooptados, ya muchos medios pues son totalmente pro gobierno y pues eso provoca estos elementos que a todo el mundo le asombran, pero evidentemente tienen el resultado de esa manipulación, que es que la presidenta tenga el 70% de aprobación. Y claro, con eso, pues ella cree que está haciendo las cosas bien, aunque los hechos estén diciendo que las cosas no están tan bien. Mi querido Mario, qué análisis tan puntual nos acabas de regalar. Muchísimas gracias. Y la verdad, te voy a pedir que nos sigamos encontrando en este espacio de mirada profunda siempre que tus actividades y tu agenda lo permitan. Con mucho gusto, mi querido Jorge, sabes que estamos a tu disposición en el momento que lo necesites. Gracias. Al contrario, el maestro Mario Rosales Betancourt, ¿cuántos años de dar cátedra en la UNAM, Mario? Estoy a unos meses de cumplir ya los 50 años, ya en enero de este próximo. En enero próximo. ¿Y en la UAM? En la UAM pues tengo un poquito menos, en la UAM voy a cumplir solo 45, sí, solo 45. Solo Es- 45. Fíjese, 50 años de trayectoria académica en la UNAM en enero, todo lo que ha pasado México en medio siglo, todo lo que ha visto Mario, todo lo que ha presenciado en lo político, en lo legal, en lo periodístico y en lo académico. Mario, admiración siempre para ti. Muchas gracias. Sí, en efecto, hemos visto, pues yo me tocó vivir desde el 68, ver las cosas, ver los avances democráticos que se pudieron hacer y ahora ver los retrocesos en un ciclo bastante negativo, pero esperemos que ese ciclo después empiece a recuperarse por el lado de la democracia. Esperemos que sí. Ha sido el profesor Mario Rosales Betancourt y como siempre decimos también, gracias a usted porque nos ve. Gracias a que nos ve y nos oye y participa es que estamos aquí, porque nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.